Buenas noches, mi nombre es José Daniel Dominique, pertenezco al IFODOSO, Instituto de Formación Docente Salomé Ireña, y recinto con Vicente Moscoso. Y hoy le voy a explicar lo que es el análisis y comprensión de texto. Y para esto, yo tengo una diapositiva, el cual ustedes van a estar viendo para mayor comprensión y pueda ir guiándose y entendiendo mejor para un conocimiento más amplio de lo que yo les estaré explicando. Bien, en la primera fase, lo que es la comprensión de texto, es que no deje que el texto te abrume, lee el prólogo o la introducción de la obra, no detengas la lectura para recurrir al diccionario, toma apunte, es muy importante tomar apunte cuando estamos leyendo la obra, inmediatamente toma apunte mientras lee, identifica las temáticas que trata el libro, analiza los personajes y el narrador de la obra. Es muy importante analizar los personajes principales, secundarios y también el narrador de la obra, es muy importante saberlo. Y también presta atención al estilo del narrador, considera los estilos del lenguaje, atiende el contexto, el estilo, el contexto histórico de la narración, compara el texto con otras obras del mismo autor y autores contemporáneos. Y en el primer punto, en la primera fase, no dejes que el texto te abrume. Intenta acercarte un poquito al texto con curiosidad y expectativas razonables. Siempre debes ser curioso. Mientras estés leyendo un texto, hazte preguntas. En la primera lectura, hazte preguntas, acércate con curiosidad para tener expectativas razonables. Lo fundamental no es comprender. En un texto lo fundamental no es comprender todas las palabras, las expresiones y los argumentos, sino descubrir la intención del autor. ¿Qué quiere el autor? ¿Qué quiere el autor que yo sepa? ¿Qué me quiere enseñar? Y muy importante, no es en realidad entender toda la palabra a cabalidad, sino entender y con esos procesos cognitivos la intención del autor. En el segundo paso, lee el prólogo de la intención de la obra. Es muy importante. La introducción o los prólogos suelen dar apertura a la obra. Siempre lee el prólogo. Nunca estés rápido y que no el prólogo, no la dedicatoria. Siempre hay que leer el prólogo de la obra, porque suelen dar apertura de lo que tú vas a leer. Así puedes citarte y ampliar más lo que es el contenido del texto. No detenga la lectura para recurrir al diccionario. Hay personas que mientras leen y están leyendo una obra, un libro, un texto literario, científico, etcétera, hay una palabra desconocida y ellos inmediatamente acuden al diccionario. No, siempre subráyala, pero no te detengas, sigue leyendo y al final de la lectura tú recurres a la semántica, dice el diccionario, para salir de aquella duda, aquella palabra que tú no conoces. También tomas apuntes. Es muy importante mientras estés leyendo que tomes apunte de aquella palabra, de aquella cosa que el narrador está en signo en comillas, en corchete, es decir, quiere destacar en el texto o párrafo el cual se está leyendo. Es muy importante identificar la temática de que trata el libro. Las historias suelen tener temática y sus temas claros y algunos subyacentes. Es muy útil identificar el entorno a que gira la narración y conviene recordarlo cuando debes tener una reseña. Es muy importante analizar los personajes, el narrador de la obra, reconoce el protagonista, sus enemigos, la información de cada personaje y sus incidencias en la narración. Estos pasos te llevarán a tener una mejor comprensión y análisis del texto. También presenta la intención de estilo del narrador, el tipo de estructura, la sucesión de hechos, los saltos temporales, la presencia de recursos literarios como los analexis. Considera el estilo del lenguaje, la manera en que el autor se expresa, si el estilo se relaciona con el argumento,
se utiliza demasiados recursos lingüísticos o predomina el diálogo. Hay que considerar bien ese lenguaje, ese léxico, el estilo el cual el narrador utiliza para escribir ese texto. También compara el texto con otras obras del mismo autor o autores contemporáneos. Hay que considerar diferentes obras del mismo autor para poder determinar si el autor ha evolucionado en su manera de redactar. Para eso hay que comparar si ese autor tiene distintos libros, comparar esos libros para ver si el autor mantiene el vocablo, el léxico, si mantiene también o si cambia la evolución de la manera de redactar. Muchas gracias, espero que hayan obtenido conocimientos o más conocimiento el cual habían tenido en esta pequeña exposición. Espero que le haya gustado y muchas gracias. Y nuevamente me despido, José Daniel Dominique, recinto Juan Vicente Moscoso.